La importancia de la imagen personal es la importancia de lo que puedes conseguir en tu vida. La imagen personal es la clave de la personalidad y el comportamiento humano. Esto define lo que puedes o no puedes conseguir. Tus creencias definen quién eres. La primera y mejor victoria es conquistar el yo. 3, 2, 1, acción. Hola a todos y bienvenidos un día más a un episodio de Pronoia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es la imagen personal y por qué es tan importante en el hecho de alcanzar cosas en tu vida. La imagen personal es un concepto en el cual empecé a aprender sobre esto cuando tenía unos 16, 17 años. Yo llevo empezando leyendo libros inspiracionales cuando tenía unos 13, 14 años. Sin embargo, la mayoría de libros habla sobre cómo conseguir metas, cómo crecer como persona, pero realmente ninguno habla mucho sobre la imagen personal, que es un tema súper importante en todo lo que consigas en la vida, ¿no? Entonces, por eso quería dedicar un episodio entero a hablar sobre esto, porque es la clave de todo lo que alcanzas. Dame un segundo. Karina, bloquea esto. Dame un segundo. Perfecto. Entonces, para empezar a hablar sobre la marca... Entonces, para hablar sobre la imagen personal, me gustaría empezar con este libro, que no sé si alguno lo habrá leído, porque no es tan conocido como otros libros, pero se llama Psicocibernética. Es un libro escrito por Maxwell Maltz, y la verdad que yo empecé, la primera vez que escuché sobre este libro fue cuando yo veía muchísimos libros de Bob Proctor, que no sé si mucha gente lo sabrá, pero Bob Proctor era un orador inspiracional y se dedicaba como al área de desarrollo personal, y él lo mencionó en uno de sus vídeos y yo pues digo, pues nunca he escuchado de este libro, vamos a leerlo. Y la verdad que me encantó muchísimo porque el libro se dedica a hablar sobre todo, en todo el libro básicamente de la imagen personal. El libro habla sobre un cirujano plástico y él obviamente realizaba cirugías plásticas a la gente, que es para que se sienta mejor. Si alguna persona tiene alguna inseguridad física, pues obviamente le hacía la cirugía plástica, pero él descubrió una cosa muy interesante, que fue, cuando hacía la cirugía plástica, tenía dos resultados. El primer resultado era gente que, aunque cambiaba físicamente, seguían pensando que seguían igual de feas y tenían una autoestima bastante baja. Sin embargo, había otra gente que una vez que tenían su operación plástica se sentían totalmente cambiados, su autoestima aumentaba y se sentían confiados de sí mismos, seguros. Y él se preguntaba por qué mucha gente, aunque los habían cambiado su apariencia física, muchos cambiaban su personalidad totalmente y otros se seguían igual de inseguros. Y él empezó a investigar esto y fue que escribió este libro. Y os voy a leer una pequeña parte del libro para que entendáis la importancia de la imagen personal. La imagen personal es la clave para la personalidad humana y el comportamiento. Cambia la imagen personal y cambiarás tu personalidad y comportamiento. Pero es más que esto. La imagen personal pone límites a los cumplimientos individuales. Define lo que puedes y lo que no puedes conseguir. Expande tu imagen personal y expanderás el área de posibilidades. Entonces, yo este libro la verdad que fue una gran cosa que lo leí cuando tenía unos 17 años, porque en esa edad es cuando tú pasas cuando estás en la pubertad, ¿no? Y estás en la adolescencia, y mucha gente cuando está en la adolescencia sufre de problemas de inseguridad, porque obviamente estás pasando de ser un niño a ser un adolescente a ser un adulto, y en esa época le das muchísima importancia a lo que piense otra gente sobre ti y cómo te comportas y con lo que haces, depende un montón de eso, de lo que otra gente o pueda opinar sobre ti. Así que fue un gran libro y me ayudó un montón a definirme a mí mismo de lo que yo quería ser y como quién era, ¿no? Porque creo que es algo muy importante, y lo que he aprendido con la imagen personal y todo ese tipo de cosas es de que todo lo que pensamos de nosotros mismos actualmente viene de nuestra niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando somos niños, nuestro cerebro se codifica y cree lo que le dice. Y cuando crecemos, tenemos este conjunto de ideas y de pensamientos y básicamente de paradigmas que pensamos que es verdad porque lo hemos escuchado toda nuestra vida. Sin embargo, muchas de esas cosas puede que sean erróneas, a no ser que las reconozcas y las cambies, vas a pasar toda tu vida pensando lo que te enseñan de cuando eras pequeño, ¿no?
Entonces, es súper importante, y eso también lo veo muchísimo cuando hay niños pequeños, es muy importante lo que dices alrededor de niños pequeños. ¿Por qué? Porque los niños pequeños, sus cerebros son como esponjas y absorben todo lo que escuchan y todo lo que ven. Y muchas veces cuando vemos vídeos de niños pequeños insultando o diciendo palabrotas, muchas veces nos reímos, pero realmente está muy mal porque esos niños han aprendido eso por lo que han visto en sus casas, ¿no? Y por eso también se dice que los niños son como un espejo de la casa, porque los niños pequeños no pueden mentir. Entonces, ¿qué pasa? Si tú cuando has sido pequeño has tenido diferentes experiencias o situaciones y han sido negativas, tú vas a crecer toda tu vida a la adultez pensando de que no vale suficiente, de que eres tonto, de que cualquier pensamiento negativo que tengas, y a no ser que cambies esos pensamientos, toda tu vida va a ser miserable. Entonces, la primera clave para hacer esto es reconocer los traumas o situaciones que has vivido en tu niñez y analizarlos, ¿no? Y no me refiero a culpar a tu padre, madre o hermanos por lo que sea, no, sino a ser consciente de por qué te sientes de esa manera, mira en tu niñez qué situación, momento determinó eso y aplícalo en tu vida personal y decir, vale, por ejemplo, hay mucha gente que veo que tiene hermanos y puede que una persona tenga hermanos y se sienta tímida e insegura, y es porque cuando eran pequeños, su hermano mayor o lo que sea, hablaba mucho. Entonces esta persona no se podía comunicar mucho. ¿Por qué? Porque su hermano cogía todo el foco de atención, hablando, y esta persona nunca tuvo la oportunidad de hablar en su casa. Por lo tanto, cuando son mayores son más inseguros, no quieren expresar su opinión porque piensan que nadie los va a escuchar y piensan que no es importante. Y es súper importante reconocer estos hechos y decir, vale, eso pasó cuando era un niño pequeño, pero ahora tengo la decisión de cambiar ese tipo de cosas. También es súper importante el saber de que cualquier cosa de cómo te sientas, como bien o para mal en tu vida, es que porque lo has aprendido cuando eras pequeño. Porque nadie nace siendo inteligente, un atleta, un deportista, para nada. Toda esa gente que son atletas, deportistas, son porque cuando eran pequeños estuvieron expuestos a ese tipo de deporte y practicaron toda su vida hasta convertirse en profesionales, ¿no? Pero nunca te compares pensando de que tú eres menos o más que alguien porque sí, y es porque no, porque es por tu niñez y las experiencias que tuviste. Hubo un filósofo llamado John Locke y este filósofo hablaba sobre la tabula rasa, que no sé si lo sabréis, pero tabula rasa es como un papel en blanco. Y este filósofo decía de que cuando nacemos todos tenemos una tabula rasa, un papel en blanco, y, o sea, que nacemos todos sin saber nada, pero es mediante esas experiencias de que cuando estamos creciendo, cuando acumulamos nuestra identidad y definimos quiénes somos, ¿no? Entonces, como he dicho antes, muchos de nosotros pensamos que no tenemos control. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeños escuchamos pensamientos negativos todo el rato, vamos a pensar en eso. Y también en el modo contrario, si escuchamos cosas positivas todo el tiempo, también vamos a creer ese tipo de cosas. Hay una película muy buena que se llama Señoras y Criadas, y esta película está inspirada en los años 50, cuando había racismo, aunque todavía no hay en Estados Unidos, pero habla de cuando las criadas negras trabajaban en las casas de las mujeres blancas, cuidando a los niños pequeños. Y hay una escena en la cual hay una criada que es negra y está cuidando de una niña que es blanca, y le dice a la niña, tú eres guapa, tú eres lista, tú eres importante, tú eres guapa, tú eres lista y tú eres importante. Y la niña repite las mismas palabras. Esta escena yo la vi cuando tenía unos 13, 14 años y la verdad que me encantó muchísimo, porque lo que estaba haciendo en esa película, obviamente la señora, era programar la mente de la niña para que cuando creciera pensara en ese tipo de cosas y creciera como una chica segura de sí misma y confiada, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que tienes que hacer con tu mente, ¿no? Que es básicamente programarla. ¿Y cómo se programa la mente? A base de repetición. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le digas a tu mente, si la repites una cantidad de veces, al final se lo cree. ¿Por qué? Porque tienes la mente consciente y la mente subconsciente. Y quiero aquí clarificar cuáles son las dos. La mente consciente es la mente que, como dice la palabra, eres consciente de lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? Tienes los sentidos todos perfectamente para saber lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mente consciente? Que la mente consciente puede decidir las cosas. Tu mente consciente puede decidir escucharme o ver otro vídeo o levantarte o hacer lo que quieras. Esa es tu mente consciente, ¿vale? Que tiene la decisión de tomar decisiones. Y luego está la mente subconsciente. La mente subconsciente no tiene ninguna decisión. La mente subconsciente acepta las cosas como son. Si básicamente es como un niño pequeño, no como un niño pequeño, pero básicamente es decir, si tú le dices que haga algo, lo hace. Punto. No te cuestiona nada. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
tú decides escuchar a una persona que te dice que eres guapa, ¿vale? Entonces, eso te llega a la mente consciente dice, oh, alguien me ha llamado guapa, ¿vale? Y entonces esa información pasa a la mente subconsciente. ¿Qué pasa? Que si la dejas pasar a la mente subconsciente dice, vale, somos guapos. Ya está, sin más, no lo cuestiona. Sin embargo, si alguien te dice que eres feo y llega a tu mente consciente, tú tienes la posibilidad de decir, lo acepto, si lo aceptas va a la mente subconsciente directamente y te lo crees, soy feo, o lo rechazas, literalmente rechazas ese pensamiento y dices, o sea, vale, pero no me afecta, a mí que me da. Es como si alguien en el comentarios me dice, wow, me encanta tu pelo rubio. ¿De qué estás hablando? O sea, no, ignoraría ese comentario porque sé que tengo el pelo negro, bueno, pelo marrón, cualquier color que sea este. El pelo oscuro, ¿no? Entonces, básicamente, ese comentario me da igual porque sé quién soy. Entonces, ese comentario a mí no me va a afectar. Sin embargo, si alguien me dice, me encanta tu pelo oscuro, digo, ay, muchísimas gracias, ¿no? O sea, acepto ese comentario porque sé el color de mi pelo, entonces acepto ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es súper importante lo que tú dejas entrar y no entrar en tu mente. ¿Por qué? Porque una vez que está en tu mente y llegue a tu mente subconsciente, es lo que es. Ya está, no vas a poder cambiarlo a no ser que llegue otro pensamiento que elimine el pasado, ¿no? Y esto lo aplico muchísimo y se ve muy fácilmente a la gente que le encanta las películas y los crímenes y las series de televisión de crímenes, de asesinatos, de misterio o todo ese tipo de cosas que son para mí, en mi opinión, bastante negativas. Porque no sé si, obviamente dependerá, pero aquí en Estados Unidos sobre todo he visto que muchísima gente le encanta las series de asesinatos y de misterios y asesinos en serie y yo me quedo como, ¿tú para qué estás viendo ese tipo de información que luego se te mete en tu mente, luego va inconscientemente a tu subconsciente y estás todo el día paranoica pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Porque básicamente lo que estás alimentando a tu mente. Y no sé si os ha pasado, pero muchas veces cuando vemos una película de terror o de lo que sea, antes de irte a dormir y luego te vas a dormir, ¿qué va a ser? Más probable es que sueñes con algo relacionado con esa película, ¿no? Por eso yo también tengo bastante cuidado con lo que hago antes de dormir, porque sé que eso va a afectar a mi subconsciente y por eso dice muchas veces de que deberías leer un libro, meditar, escribir tus metas para el día siguiente y no utilizar tu teléfono. ¿Por qué? Porque toda esa información se te va a tu subconsciente y piensas con eso inconscientemente. Y eso también lo sabe muchísimo, obviamente, la gente de marketing y la gente que vende cosas. ¿Por qué? Porque no sé si lo habéis visto en cosas, mensajes subliminales. ¿Qué significa eso? Básicamente es de que tú no eres consciente de lo que está pasando, lo que estás viendo, pero ese mensaje te llega al subconsciente porque no eres consciente, pero aún así te afecta de alguna manera, ¿no? Entonces es súper importante lo que decides meterle a tu mente y lo que no, porque eso también va a afectar a cómo te sientes luego. Yo tengo una amiga que que ve un montón de estas series de asesinato y cosas de ese estilo. Y luego esta chica tiene ansiedad, está todo el día como un poco preocupada y paranoica. Y yo como, normal, si tú ves aquí 15 crímenes al día, ¿qué va a pensar tu mente? En crímenes todo el día. Entonces, por eso a mí me gusta mucho enfocarme mi atención en libros positivos, de desarrollo personal, en podcasts como este tipo. ¿Por qué? Porque mi mente y mi estado de ánimo se siente mejor, ¿no? Se siente decir, yo puedo hacerlo, puedo conseguir esto, vale, quiero aprender más cosas, quiero desarrollarme como persona y eso es súper importante con todo lo que haces. Entonces, como he dicho antes, tu cerebro es como un programa, es como un ordenador y tú eres el programador, tú decidas qué ponerle al cerebro o qué no. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque como dije antes, todo lo que estás haciendo o lo que te crees ahora mismo es por tu niñez, ¿vale? Sin embargo, cuando eras pequeño no eras consciente de eso, pero ahora sí, ahora eres consciente, entonces ahora tienes la oportunidad de tomar la decisión de cambiar cómo tu cerebro funciona y de reprogramarlo para funcionar como tú quieras. Porque es que el cerebro, y yo que estudio neurociencia y también me encanta mucho leer libros de desarrollo personal y todo ese tipo de cosas, el cerebro es literalmente como un niño pequeño, o sea, el cerebro hace lo que tú le dices, o sea, es como tú tienes que llevar a tu cerebro de la mano, tienes que decir a dónde dirigir la atención, a qué hacer, porque si tú no le dices a tu cerebro qué hacer, el cerebro va a hacer lo que ve. Y si tú estás todo el rato viendo vídeos de negatividad, vídeos que son comparativos, de lo que sea, tu cerebro se va a ir por lo negativo, ¿no? Entonces, por eso tú tienes que dirigir dónde va tu cerebro y qué es lo que hace. ¿Por qué? Sobre todo con el desarrollo personal y con la imagen personal,
Actualmente vivimos una sociedad en la que con el internet y con todo ese tipo de cosas vemos a supermodelos, súper guapas, a hombres súper atléticos, con un montón de dinero, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Si te comparas con esa gente, obviamente te vas a deprimir porque obviamente son diferentes cosas, ¿no? Y hay una frase que dice que la comparación es el ladrón de la felicidad. ¿Por qué? Porque si tú te comparas con otro, vas a ver que hay mucha gente que tiene más que tú, pero también va a haber gente que tiene menos que tú. Entonces, compararse es algo totalmente ridículo y absurdo porque no te va a llevar a ningún sitio. O sea, tienes que identificar que tú tienes tu propia vida, tú tienes tu propia carrera, ¿no? Y tú tienes que correr esa carrera que es tu vida, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes experiencias, diferentes niñeces, diferentes experiencias en su vida. Entonces, es absurdo compararte tú con otra persona porque literalmente tenéis muchísimas cosas diferentes, e incluso con hermanos. Yo tengo 2 hermanos que los amo, pero es que aunque obviamente tenemos la misma niñez y las mismas experiencias creciendo, todo por el estilo, aún así nosotros somos totalmente diferentes, ¿no? Porque es que es tu personalidad la que determina también dónde vas y lo que haces. ¿Y qué determina tu personalidad? Tu concepto de ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que con el concepto de uno mismo es muy, muy, muy importante quererte a ti mismo, y no es como una frase que lo digas y ya está. No. Es muy importante quererte a ti mismo porque tú vas a ser la única persona que va a estar contigo toda tu vida. O sea, literalmente toda tu vida. Y aunque haya gente que te conozca muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy agradecida de que tengo una familia de que siempre me ha querido, siempre me ha apoyado. Aunque estoy muy cercana con ellos, yo soy la única persona que me conozco a mí misma al 100%. Y yo soy la única persona que está 24 horas al día conmigo misma, haciendo todo conmigo misma. Entonces, tú tienes que quererte a ti mismo y mirarte al espejo y decir, me gusta lo que veo. O sea, literalmente me gusta lo que veo, me gusta quién soy, me gusta como en todos los aspectos de mi vida. Y si hay algo que no te gusta, pues cámbialo. ¿Y cómo lo puedes cambiar? Pues ahora te lo digo. Como dije antes, tu cerebro es un programa y tú esto lo modificas porque tú eres el programador. Y como dije como hablé en el episodio anterior, que si no lo habéis visto, pues lo tenéis que ver, os dejo aquí el link. Yo hablé en el episodio anterior de la epigenética y la neuroplasticidad. La epigenética es el área que estudia cómo factores externos determinan cómo nuestros genes se expresan y cómo se leen. Y la neuroplasticidad es la habilidad del cerebro de modificarse a sí mismo, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, se puede saber que el cerebro es moldeable y lo puedes convertir en cualquier cosa que tú quieras. ¿Por qué? Porque tenemos unas preciosas células llamadas neuronas que forman el cerebro. Entonces, una neurona se comunica con otra neurona mediante conexiones eléctricas, ¿vale? Entonces crean como un puente para comunicarse entre ellas. ¿Qué pasa? Que cuanto más repitas ese pensamiento, esa acción, ese hábito, lo que sea, ese puente que se forma entre ellas se va a convertir en más fuerte, más fuerte, más fuerte y más grueso el puente. Entonces va a ser mucho más fácil hacer esa actividad porque hay una gran conexión, una fuerte conexión entre las 2 neuronas. Entonces, la principal clave para reprogramar tu cerebro para lo que tú quieras es la repetición. ¿Por qué? Porque de nuevo se fortalece este puente que hay entre neuronas. ¿Y cómo se hace la repetición? Mediante la constancia en ti mismo, ¿no? Y lo que hace es de que tú aumentas tu amor propio. ¿Por qué? Porque digamos que tú te ves en el espejo y no te gusta cómo te ves. No pasa nada, se puede cambiar. Si no te gusta tu aspecto físico, ve al gimnasio. Entonces, tú te tienes que ver en el espejo y quererte a ti mismo. Y si no te gusta lo que ves, pues ve al gimnasio, pierde peso o gana peso dependiendo de donde tú te encuentres. Y desarrollarte también personalmente, como leyendo libros, leyendo cosas, viendo vídeos de crecimiento personal. Si te gusta algún tipo de... Piensa cuál es tu interés en general. Digamos que a ti te encantan los barcos, te encantan el fútbol, te encanta la psicología, te encanta lo que quieras. ¿Qué haces? Vas a YouTube y buscas información sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y aprendes sobre ese tipo de cosas, porque cuando te sientes bien contigo mismo, cuando aprendes nuevas cosas, tu nivel de valor aumenta, ¿no? Porque te sientes bien contigo mismo, te sientes que has alcanzado algo, que has cumplido algo, ¿no? Entonces, eso es súper importante y por eso tan importante es de marcarte metas y de hacer cosas. Pero si tú todo el día estás tirado en el sofá, no haces nada, tienes sobrepeso, bebes alcohol para olvidar los sentimientos y para evitar las cosas, eso no te va a llevar a ningún sitio, ¿no? Y es súper importante tener ese momento de reflexión con uno mismo y decir, vale, ¿quién soy?
no me gustan estos aspectos de mi vida o tengo estas inseguridades, que es muy importante saber qué inseguridades tienes. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que, como estamos hablando antes, todo depende de la infancia que tuviste y las experiencias que tuviste, ¿no? Y una cosa muy importante que se estudia en psicología es que los niños pequeños lo que buscan todo el tiempo es la atención y el amor. Los niños lo único que quieren es la atención de sus padres, ¿no? Y por eso cuando vemos niños que son muy hiperactivos, que siempre están destruyendo cosas o cosas por ese estilo, es porque quieren la atención de sus padres, que sus padres los vean y les digan, oye, no hagas esto o haz esto, pero lo que están buscando es la atención de sus padres. ¿Qué pasa? Que cuando sus padres no dan esa atención, ellos intentan atraer esa atención de cualquier manera. Y cuando crecen, y subliminalmente también intentan conseguir esa atención de los padres. Entonces, muchos chicos cuando crecen, especialmente en la adolescencia, intentan llamar la atención de sus padres de diferentes maneras. Hay gente que lo intenta hacer siendo muy bueno en deportes porque quieren que sus padres los visiten en las competiciones deportivas. Otra gente saca muy buenas notas porque quieren que sus padres vean y digan, wow, qué buen estudiante eres, ¿no? Otra gente va por el otro lado y se empieza a hacer drogas, a fumar, a beber y todo tipo de cosas porque realmente lo que está intentando hacer es llamar la atención de sus padres. Porque lo único que los niños quieren es el amor incondicional. Y si sus padres no se lo dan, van a intentar buscarlo de cualquier manera, ¿no? Y realmente no solo niños, pero también como adultos. Todo el mundo quiere atención, todo el mundo quiere ser reconocido y hoy todo el mundo quiere ser amado. Entonces es muy importante actualmente ver en el pasado cómo fue tu niñez y reconocer ese tipo de momentos. ¿Tus padres te dieron amor, atención, sí o no? Y no me refiero a que hagas esto de una manera rencorosa o culpando a tus padres, porque tus padres hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Y puede que no te dieron el amor que necesitabas, pero ellos hicieron sabiendo lo que sabían, ¿no? Entonces, no se trata de culpar a nadie, sino de reflexionar sobre lo que te pasó cuando eras pequeño y analizar cómo te comportas ahora mismo, ¿no? Otra cosa que también importa muchísimo es experiencias que te pasaron. Por ejemplo, como yo dije antes, mis padres siempre han sido siempre me han apoyado en todo lo que he hecho. Y yo, por ejemplo, a día de hoy soy una persona que estoy muy involucrada en mi campus, a mí me gusta mucho hablar, expresar mi opinión y hablar, y por así decirlo, representar mis ideas, ¿no? Y un día estaba reflexionando y me di cuenta que eso fue por mi pasado. Yo cuando tenía unos 10, 11 años, mi madre, sobre mis padres, pero sobre todo mi madre, por ejemplo, cuando iba al trabajo y enfrentaba un problema o discutía con alguien o por cualquier estilo, volvía a casa y les preguntaba a mí y a mis hermanos qué opinábamos de la situación, ¿no? Qué opinábamos de lo que había pasado. Y en ese momento, subliminalmente, inconscientemente, no éramos como conscientes, ella no era consciente de lo que estaba haciendo, no, yo tampoco, pero ese hecho de preguntarle a una niña de 10, 12 años lo que opinaba de una situación de una persona adulta, eso lo que hizo fue que a mí me dio una voz y me inspiró, por así decirlo, a decir, tu voz importa, tú importas, ¿no? Tu opinión importa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que al hecho de decirme desde muy pequeña que mi opinión importaba mucho, esto me subió mucho la autoestima y por eso a día de hoy soy una persona que me involucra en muchas cosas en el campus, de que yo hablo, yo participo en cosas y no me da miedo decir lo que pienso en ese sentido. Sin embargo, también tengo otra amiga que es un poco más tímida, que no habla tanto, que es un poco más callada y me di cuenta un día que ella me contó una historia, era que cuando ella era pequeña, cuando su familia tenía reuniones familiares y venían otros adultos a la casa, lo que sea, ella quería hablar con los otros familiares o adultos, pero su abuelo le decía a ella, no, tú te callas, tu silencio, porque tú no eres un adulto, tú no estás en esa conversación. Entonces, subliminalmente lo que hizo fue dejar la idea de decir, tu voz no importa, porque como tú eres una niña pequeña, no importa lo que tengas que decir, no hables. ¿Qué pasa? Que ella subliminalmente creció con esta idea en la cabeza de que su voz no importaba, de que no tenían que opinar en nada, y actualmente es un poco más callada, más tímida. Entonces, es súper importante mirar qué tipo de eventos, de traumas, de situaciones te pasó en el pasado y a ser consciente de ellos ahora mismo, porque ese tipo de cosas es la que determina tu personalidad actualmente, ¿vale? Y como dije antes, no se trata de un ejercicio rencoroso, de rabia ni nada por el estilo, sino un poco más de autoconciencia, de saber por qué eres como eres. Y eso también se une mucho al hecho de que todo el mundo está buscando por atención y el amor, ¿no? Y por eso mucha gente que no tuvo ese amor cuando eran pequeños lo buscan actualmente en relaciones o en amistades que no son beneficiosas y son tóxicas. Sin embargo, esta gente está con estas personas porque les dan atención, aunque no sea buen tipo de atención, aunque sea tóxica, aunque sea lo que sea, les dan ese tipo de atención que no tuvieron nunca.
Por eso es muy importante empezar con el amor propio, el respeto propio, porque eso va a determinar lo que haces en la vida y con la gente con la que te relacionas. Y lo que pasa con la sociedad en día a día, lo que nosotros decimos tiene muchísima importancia. Lo que decimos a otra gente y lo que decimos a nosotros mismos, ¿no? Y por eso una cosa del amor propio es el respeto propio, que es lo más importante. Tú te tienes que respetar a ti mismo. ¿Y cómo respetarte a ti mismo? Hablarte de manera bonita, de manera educada, de manera paciente, ¿no? Y también esperar lo mismo de otra gente. Digamos que alguien viene a ti y te insulta de la nada o te habla de manera déspota, pues corta a esa gente de tu vida, porque el respeto propio también viene de alejarte de gente que no te trata bien. Entonces es súper importante porque incluso los comentarios que escuchas te pueden llegar al subconsciente, entonces es mejor alejarte de gente que solo te trae negatividad, ¿no? Entonces, esta es la manera, por así decirlo, de reprogramar tu cerebro, de pensar en positivo. Y, de nuevo, si tú no te crees capaz de hacer algo, no lo vas a conseguir. Para nada. Primero tienes que saber que eres capaz de conseguir las cosas para hacerlo. Y eso es con todo. Si tú quieres correr 10 kilómetros, pero no piensas que puedes correr 1 kilómetro, no vas a correr 10 kilómetros. Aunque estés en forma, aunque estés lo que sea, no. Tú lo tienes que creer a ti mismo y mediante tus creencias determinan quién eres. Literalmente. Entonces, eres lo que piensas, ¿no? Entonces, si tú piensas en positivo, si tú te quieres a ti mismo, si tú te valoras, otra gente también lo hará. Y un problema que hay muchas veces cuando eres joven, bueno, también cuando eres mayor, es que mucha gente quiere tener este sentimiento de autoseguridad, de amor propio, mediante las relaciones. Entonces, mucha gente empieza una relación esperando de que su pareja le muestre lo magnífico que es, lo mucho que... lo increíble que es y todo ese tipo de cosas, pero no puedes tú esperar que otra gente te muestre quién eres tú, porque es una pérdida de tiempo. Entonces, primero te tienes que amar a ti mismo, saber quién eres, estar a gusto contigo mismo, pasar tiempo contigo mismo, para luego disfrutar con otra gente, ¿no? Pero es un error pensar que otra persona te va a mostrar lo increíble que eres, o porque eso lo que hace es crear un estado de dependencia. ¿Por qué? Porque si tú no te amas a ti mismo y tú necesitas a otra persona que te ame, tú vas a depender de esa persona, y cuando esa persona te deje, o bueno, probablemente ella te deje a ti, porque tú no la puedes dejar, porque tú estás dependiendo de esa persona, de ese amor. Cuando esa persona te deje a ti, tú piensas que tu vida se acaba porque no te amas a ti mismo. Entonces, el amarte a ti mismo es lo más importante que hay en la vida, porque literalmente vas a vivir toda una vida contigo mismo. Así que cuanto antes te ames a ti mismo y cuanto antes sepas quién eres, mejor va a ser para tu vida, ¿no? Entonces eso, tienes que mirarte al espejo y quererte y sentirte bien contigo mismo. Entonces, para terminar, como dijo Platón, la primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que os queráis a vosotros mismos y que apliquéis las técnicas que os he dicho, ¿no? De quereros a vosotros mismos. Primero que todo, analizar qué traumas, inseguridades tenéis, analizarlas, ser consciente de ello y luego tomar la decisión de cambiarlas conscientemente. Y sobre todo, mucho cuidado con lo que le metes a tu cabeza consciente e inconscientemente. Tu cerebro lo lee todo, es como un niño pequeño, lo absorbe todo. Así que también tened mucho cuidado dónde ponéis vuestra atención y qué tipo de información absorbéis del mundo, porque el mundo está lleno de cosas buenas y también de cosas malas. Todo depende de donde tú pongas tu centro de atención, ¿no? Pero eso, espero un montón que os haya gustado el vídeo. Darle a me gusta, suscribiros. También os voy a dejar mi link a mis otras redes sociales y también a mi podcast, que sabéis que también podéis ver este vídeo en Spotify, por si queréis ir a trabajar y escucharlo y ya está. Y también tengo el mismo vídeo, el mismo episodio en inglés, por si alguien aquí quiere empezar a aprender inglés. También os recomiendo que lo pongáis de fondo, así vuestro cerebro se adapta a escuchar palabras en inglés y ese tipo de cosas. Y por último, muchísimas gracias por vuestros comentarios, la verdad que me hace muchísima ilusión. Y mi meta y mi objetivo con este podcast es compartir lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo nuevamente con otra gente, y espero que, por así decirlo, os ayude en vuestra vida personal, ¿no? Porque cada persona es individual, así que si os ayuda en cualquier nivel de vuestra vida, he cumplido con mi misión en ese sentido. Y eso, os veo la próxima. Adiós.